La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un placer y un privilegio que usted esté ahí, escuchándonos y prestando atención a la palabra del Señor. Siempre nos acompaña mi amigo y hermano William Jiménez. ¿Cómo estás? Dios te colme de ricas y abundantes bendiciones, hermano Pierre. Dios bendiga a toda la radio audiencia que como cada martes está ahí sentadito esperando su programa, Mundo Cristiano, y esta es su sección Entre Hombres. Entre hombres, así es. ¿Eh? Y hoy tenemos un nuevo integrante de todo el programa de Mundo Cristiano. Para nosotros es un privilegio que usted esté aquí, maestro y hermano Kelvin. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes, hermano William, hermano Perret, por esta oportunidad maravillosa. Y gracias al Ministerio de Comunicación, porque me da el privilegio de participar en este gran programa y además ustedes me dan la oportunidad de entrar a sus hogares. Nos bendiga. regocijamos al Sí. tener a nuestro hermano Kelvin, un profesor, un maestro de la Iglesia Dios de la Profecía, de la Escuela Bíblica. Nos sentimos regocijados, valga la redundancia, porque usted esté aquí, porque lo que más nos interesa a nosotros es llevar la palabra de Dios, y sabemos que usted tiene su experiencia para tales fines. Gracias por los elogios, hermano William. Bueno, como bien sabe, Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde hoy martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas. Los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados iniciamos nuestro servicio congregacional los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde. El domingo ya finalizamos con nuestro servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 con nuestro servicio congregacional. Recuerden también que estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí puede ver este programa y todos los de la semana. En el día de hoy, ya hoy es enero, el 31 de enero, ya el último día de enero. Creo que enero fue el mes que más duró. No sé si ustedes lo sintieron. ¿Por qué lo dices? Pero yo lo sentí así. Enero fue un mes que duró bastante, pero regocijados porque hemos tratado temas maravillosos de la persona del Espíritu Santo. Y hoy, en el último día, los caballeros tenemos el tema de la Iglesia y el Espíritu Santo. Cómo estas dos personas, estos dos cuerpos, tienen una unidad. Porque el Espíritu Santo es lo que le da vida a la Iglesia y a todos los miembros de esta. Así es. William, si Amén. quieres Sí, comenzar con un antes versículo. de entrar ya en materia, o vamos a entrar en materia, primeramente vamos a leer un pasaje bíblico, el cual se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Así es. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Ahí en este verso bíblico nos expresan, nos da a entender la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, que es como una simbiosis osmótica o una ósmosis simbiótica. De hecho, realmente una persona comienza a formar parte de la Iglesia cuando por la fuerza del Espíritu es incorporada a Cristo y Cristo la inserta en el Espíritu. Amén. Amén. No, amén. Y realmente me encanta este capítulo de la Biblia de Efesios, porque habla de la unidad de la iglesia. O sea, empieza diciendo, primero, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia. Amén. O sea, primero tienen que saber que deben de soportarse uno con otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo.
un cuerpo que va camino hacia la santidad. No somos perfectos, pero vamos caminando hacia ella. Entonces, como en ese caminar vamos quizás a tener no vamos a estar en la misma opinión, en la misma línea de pensamientos quizás, pero al final con un mismo fin, que es Cristo, que es agradar al Señor. Entonces, me encanta cómo Pablo inicia esto, hablando de la humildad, de la mansedumbre, y que nos soportemos unos con los otros. Muy bien, muy bien. Y de verdad me llama mucho la atención también lo que es el verso 3. Solícito en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, seamos rápidos, seamos diligentes en que nos mantengamos unidos en el espíritu. O sea, en esa misma comunión, en ese mismo deseo de estar unidos en buena comunidad, buena coinonía, los unos con los otros. O sea, tenemos que con diligencia nosotros buscar esa unidad. Y sobre todo, lo más importante es, y ya entrando en la materia sobre el Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo es la persona que nos convence de pecado. Primero hace una función, si lo hacemos de forma general, el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, lo trae a la iglesia, y entonces cuando es parte ya del cuerpo de Cristo, entonces le pasa a hacer otra función, que entran son los dones y el servicio ministerial que hace dentro de la iglesia. Y aquí es importante, como usted decía, hermano Kelvin, vinculados en un mismo espíritu, en una misma paz. Cuando ya somos parte del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos que estar vinculados en un mismo pensamiento, en una misma ideología. No podemos ser parte de un cuerpo y pensar en que Cristo si murió o no murió, o si Cristo o si se puede bautizar o si no se puede bautizar. No, tenemos que estar todos unidos en una misma ideología, en un mismo pensamiento, porque eso nos va a llevar al crecimiento y desarrollo continuo, todos unánimes en un mismo cuerpo. Ese verso, eso que tú acabas de expresar ahí, lo vemos reflejado en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, donde nos dice: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces ahí nosotros no nos pasamos y permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra que es la real, la que el Señor quiere que nosotros hagamos. Claro, no, y también si nos vamos a la primera iglesia, así que tú dices cuando convencieron, en el libro de Hechos, cuando se estaba formando esta iglesia y estaban haciendo la elección de los siete que eran para servir, vemos cómo los discípulos hacen esta división tan clara. Nosotros no podemos dejar de llevar la palabra para servirle a ustedes. O sea, cada uno dentro del cuerpo de Cristo tiene una función dada por el Espíritu Santo. Entonces, mi función dada por el Espíritu Santo no debe interrumpir la función del pastor. Entonces, yo debo de ser un cuerpo que sea funcional, parte del cuerpo funcional. Si yo soy el brazo del cuerpo, yo tengo que funcionar y ser parte del crecimiento de la iglesia. Y esto es importante porque hoy en día vemos que hay muchas iglesias que se separan. Últimamente hemos visto mucho eso. Entonces, ¿dónde queda la unidad del Espíritu? ¿Dónde queda ese crecimiento dentro de la iglesia? ¿Dónde quedan los dones que se fueron dados mediante el Espíritu Santo? Que eso es otra parte. El momento que nosotros somos parte de una iglesia y formamos parte de un mismo vínculo, la iglesia, el Espíritu Santo le da dones a cada uno. Cada uno de estos dones son para el desarrollo y el servicio de la iglesia. Un pensamiento que a veces la gente tiene es que cuando se descarria o cuando se aparta de la iglesia y del Señor, se lleva este don. No, este don es dado por el Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia. El hecho de que yo tenga una buena voz y sepa cantar no significa que esa voz y ese talento que yo tengo por gracia del Señor sea utilizado dentro del ministerio de la iglesia. Posiblemente dentro de la iglesia el Espíritu Santo me dé un don de mayordomía, donde yo pueda administrar bien los bienes del Señor. Entonces yo debo de ser sabio y entender como cuerpo de Cristo cuáles son los dones que yo tengo y cuáles son los talentos que yo tengo para poder dar el servicio y el crecimiento de la iglesia. Amén, amén. Sí, eso no es menos de ahí. De hecho, las personas deben estar conscientes de cuál es su función en la iglesia. Ahora, ahí surgiría una pregunta. O sea, yo puedo, como cristiano, preguntar cuál es mi don. Claro. Claro que sí. Yo debo de investigar y saber cuál es el don que yo tengo a través de la misma palabra del Señor.
Realmente, incluso yo me di cuenta del don, y hablo de forma particular, del don que el Espíritu Santo me ha dado, fue con la misma palabra del Señor. Vi que mi deseo por estudiar la palabra, por conocer al Señor, es lo que me llevó a ser parte del cuerpo de los que dirigen el ministerio de maestros en la iglesia. Entonces, ser parte del cuerpo de maestros me dio a entender de que ese es mi don. Algo que a mí no me gustaba, recabe la redundancia, a mí no me gustaba enseñar de forma general, pero dentro de la iglesia es una pasión muy grande, es algo que me sale de forma natural. Y entonces, buscando dentro de la palabra es que tú descubres el don que tú tienes con el que el Espíritu Santo te ha dado. Y eso te ayuda para el desarrollo de la iglesia. Sí, realmente nosotros, a través de los dones que Dios nos ha dado, es para ponerlo a producir. Muchas veces lo dejamos en una esquina, lo abandonamos. Amén. Y en cuanto hablando del Espíritu Santo, que es el que nos une con Cristo, y a través de esa unidad que nosotros permanecemos en Cristo, nosotros tenemos ese conocimiento basado en la palabra y podemos profundizar en los dones que Dios nos ha dado. Una de las cosas que tú decías anteriormente de la unidad de la iglesia y demás, es que realmente nosotros no existiríamos como iglesia sin el Espíritu Santo. Sí, amén. claro que sí. Nos une de muchas maneras. Específicamente el Espíritu Santo nos une primeramente con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22. Y por medio del Espíritu Santo podemos ser unidos de manera efectiva con Cristo mismo. Amén. 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 Algo importante que hay que tú dijiste, y es que el Espíritu Santo, es que la iglesia no es iglesia sin el Espíritu Santo. Me gustó mucho un capítulo que leí en Hechos, capítulo 5, donde, le voy a leer para que sea más contextual. Dice así: porque antes de estos días se levantó Teduas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo, y llevó en pos de sí a muchos de su pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerán. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis hallados luchando contra Dios. En ese momento estaban predicando, Pedro estaba predicando, y estaban en un pueblo. Pueden leer la historia, es muy llena, porque te llena del Espíritu Santo. Muy edificante, porque vemos cómo ellos estaban predicando y se levantó este judío que se llamaba Gamaliel, que era el doctor de la ley, y decían que se había levantado varios hombres, pero varios de esos hombres se levantaron y fueron dispersados porque no tenían al Espíritu Santo. O sea, el mensaje que llevaban no era un mensaje que era conforme a las Escrituras. Ahora, él le decía al pueblo que iba a matarlos a ellos, los que estaban predicando, que si el mensaje que ellos llevaban no era de parte de Dios, se iban a dispersar igual que todos los demás. Ahora, si el mensaje que ellos llevaban se quedaba, era porque era de parte de Dios. Entonces, así mismo es un cuerpo que está lleno del Espíritu Santo y desarrollado, camino a la santificación, se va a permanecer, porque si es de parte de Dios, va a ir en crecimiento día tras día. Pero si no es de parte de Dios, si falta el Espíritu Santo dentro de una iglesia, esa iglesia va a desaparecer. Ahí existiría una pregunta muy profunda. ¿Por qué la Biblia es tan indispensable en señalarnos a Cristo y en ayudarnos a seguirle fielmente? Es que sin Cristo no existe la iglesia. Que no existe. El medio la cabeza principal por el cual el Espíritu Santo nos une a Cristo es la palabra de Dios. Sin ella no somos nada. Nada. El caso es que si nosotros, o sea, a través de la palabra, nosotros podemos conocer Al Señor. al Señor. O sea, no, y siempre he dicho esto y lo he dicho en otras ocasiones. Si tú nunca hubiese leído, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo tú lo entenderías?
¿Me entiendes? También la gente dice muchas cosas, dice, bueno, pero porque Dios puso algo de Él en nuestros corazones y una serie de cosas más. Sin embargo, tú necesitas el conocimiento de la palabra para allegarte a Dios. No hay otra forma. Ahora bien, el poder, la ayuda a ese conocimiento lo da el Espíritu Santo. Claro. Porque también yo me puedo llenar solamente de conocimiento. Sí, claro que sí. Sí, claro. Y eso no quiere decir No. que yo tenga acceso a la vida eterna o lo que sea. Yo solo tengo conocimiento, no tengo revelación. ¿Por qué? Porque no tengo el Espíritu Santo. Exacto, porque es que el Espíritu Santo es con la práctica de la palabra. Si no practicamos la palabra como cuerpo de Cristo, entonces yo no estoy siendo parte del crecimiento y desarrollo de conocer al Señor. Simplemente soy una cabeza llena de información. Es que la Biblia es la fuente autoritativa para discernir la verdad espiritual. Claro. O sea, cuando a través de la palabra de Dios nosotros discernimos la verdad espiritual y el espíritu que mora en nosotros, entonces se fortalece mucho más. Amén, así es. No, y se fortalece mucho más y dentro de la iglesia aún más. Porque si crecemos como cuerpo, entonces el desarrollo va a ser unánime, todo en conjunto. Entonces, así como usted decía, o sea, yo debo de nutrirme bien de la palabra del Señor y ponerla en práctica día tras día. Porque ¿de qué me vale yo ser una cabeza llena de información? O sea, yo debo ser una cabeza que aplica la información que he recibido mediante el Espíritu Santo. Así es. Pero mira, hay algo que me preocupa en todo esto del Espíritu Santo y estas cosas. Es que muchos cristianos hemos llegado a la conclusión o hemos pensado que el Espíritu Santo es solamente para la manifestación dentro del templo. No, ¿Me entiendes? Sin embargo, el Espíritu Santo va conmigo donde quiera que yo esté. claro que sí. ¿Me entiendes? Y la evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo es mi manera de comportarme. Claro que sí. Muchas personas piensan, no, si el muchacho habló en lengua, ya es bautizado con el Espíritu Santo. Que eso yo lo pongo como un poquito aparte, ¿usted me entiende? No. Ahora, ¿qué me dice usted de esto? ¿Cree usted el Espíritu Santo debe fluir en las personas? O sea, las personas deben fluir esos dones del Espíritu Claro que sí. de manera natural. De manera natural. Porque yo tengo el Espíritu Santo. No, y que eso sobresale. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo y esa parte que usted dijo de yo de manifestarlo en todos los momentos, debe manifestarse el fruto del Espíritu que habita dentro de mí, que es lo primero que yo debo de manifestar. Incluso antes que el don que tengo dentro del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu me va a llevar a yo tener una coinonía con mis hermanos y con los de afuera. Y los de afuera van a ver mi vida y van a ver a Cristo en mi vida. Entonces ahí van a querer tener la vida que yo tengo porque me ven a mí en plenitud a pesar de, de estar viviendo en un mundo caído. Entonces yo debo de siempre manifestar el fruto del Espíritu y el don que se me ha dado, ya sea el don de predicar, el don de traducir la lengua, ya sea el don que sea, pero para el crecimiento de la iglesia donde yo soy parte. Sí, y realmente, como decíamos anteriormente, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. O sea, tú expresabas anteriormente, Kelvin, que muchas veces nosotros sí como cristianos entendemos que el Espíritu Santo solo se manifiesta dentro de la iglesia. Y realmente es una pura realidad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da convicción donde quiera que nosotros estamos. Si estamos cometiendo un error, haciendo un daño, haciendo algo malo, el Espíritu Santo nos va a dar a entender que estamos haciendo algo malo, que debemos retroceder, que debemos corregir. Porque nosotros tenemos la imagen de Cristo, nosotros tenemos que hacer las cosas bien conforme a lo que dice la palabra de Dios para que los demás vean en nosotros la imagen de Cristo y puedan entonces convertirse al Señor. Pero, ¿cómo tú le predicas a un vecino si tú todos los días estás maldiciendo? Si todos los días estás haciendo cosas incorrectas, estás haciendo cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en ti en ese momento. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. El Espíritu Santo te va a dar a entender de que tú estás en el camino incorrecto, que debes de enderezarlo para que los demás vean la imagen de Cristo en tu vida. Y tienen que tener pendiente en esa parte es el llenarme de la palabra del Señor. Amén. Porque si yo no me lleno de la palabra del Señor, no sea complicado, sino que lo que me corrija a mí, aparte de la persona del Espíritu Santo,
es la inspiración del que Él hizo. Si yo no tengo un estudio constante de la palabra, es muy difícil que yo pueda recordar qué estoy haciendo mal. Porque recuerden que lo que Pablo decía en Romanos, la ley me dio a entender el pecado. Si yo no tengo conocimiento del Señor, si yo no tengo conocimiento de lo que la palabra del Señor dice que yo cómo debo de comportarme, va a ser muy difícil cómo yo debo de hacerlo. Y usted decía que usted tiene cuidado con esas personas que dicen que hablan en lenguas. Y es muchas veces por falta del conocimiento del hablar en lengua. Entonces yo debo de saber, hasta eso puede interrumpir la obra que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona, porque el hablar en lengua es para primero en el libro de Hechos fue para dar manifestación, y ellos predicaban en la lengua de las personas que estaban ahí, que entendieron el mensaje. Entonces yo en este momento yo debo de hablar en lenguas para las personas que están ahí, que están entendiendo el mensaje en el idioma que el Señor me está dando a que yo hable. Y debe de haber quizá un traductor también en ese momento. Entonces eso es lo que me manda la palabra. Entonces hasta eso que puede ser una manifestación buena, pero también está siendo una mala práctica, porque no está llevándose como establece la palabra del Señor y puede distorsionar el mensaje. Y la persona que está ahí quizás crea por lo que ve, pero no por lo que escuchó. Y tú debes de creer por lo que escuchas y no por lo que ves. Sí, eso es así, mi hermano Pierre. De hecho, en estos últimos tiempos, este tema es muy actual, ¿sabes? Sí, es muy actualizado. Muy actualizado este tema sobre el Espíritu Santo en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque de verdad muchas personas piensan eso, que bueno, pasamos el día haciendo de todo, maldiciendo, hablándole mal a los muchachos. Sin embargo, cuando estamos en la noche en el servicio, pues nos manifestamos, corremos, saltamos, brincamos y decimos que si eso no pasó en el culto, pues el culto no estuvo bueno. Sin embargo, yo soy de los que creo que el Espíritu Santo siempre está en la iglesia. Siempre. Y siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Y cuando nos reunimos, pues el Espíritu Santo está ahí. Y al que yo me vaya, el Espíritu Santo va conmigo donde yo esté. Y que no hay que estar saltando ni corriendo, sino una vida que dé fruto, una vida que pueda decir a la gente, ese que va ahí es cristiano. Entonces yo digo, esa persona tiene el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo realmente está ahí para convencernos, porque Dios nos ama realmente y quiere realmente lo mejor para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios en cada uno de nosotros, de sus hijos. Por eso es que Él quiere una iglesia unida, Él quiere una iglesia limpia, una iglesia sin mancha. Por eso envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos consuele en todo momento. Sí, realmente esa es la función principal del Espíritu Santo. Cristo dijo, me voy, pero no los dejo solos. O sea, se queda el Enviaré Espíritu. al Consolador. Al Amén. Consolador, para que nos llene y nos dé la sabiduría necesaria para poder conducirnos bien en esta vida, acompañado de la inspiración de las Escrituras por el Espíritu Santo. O sea, yo siempre motivo a que, y es un consejo general a todas las iglesias, estudien la palabra del Señor, vivan conforme a la palabra del Señor, llénense de ella, porque ella es la que nos va a guiar hacia el camino, hacia la santidad, hacia ser varón perfecto, hacia ese soldado que constantemente lucha y trabaja para la santidad, que es el tema que viene el mes próximo, un adelanto. Qué bueno. Realmente debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Ese es mi consejo. ¿Ustedes tienen alguno? Tenemos que tener una devoción, tenemos que tener una entrega, tenemos que tener un espíritu que en nosotros more por siempre. Tenemos que permitir abrir nuestro corazón para que sea Dios que manifieste nuestra vida delante de los demás a través del Espíritu Santo. Amén. Sí, también yo me uno y hago esto de manera, hago un consejo general. Sí, hay que llenarse del Espíritu Santo, hay que estudiar la palabra, hay que vivir conforme a la palabra de Dios, porque solamente con el Espíritu Santo es que podemos nosotros llevar este camino. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es quien nos convence a nosotros. Entonces por eso hay que buscar la llenura
del Espíritu Santo cada día y la llenura de la palabra del Señor. Señores, gracias por estar ahí siempre en sintonía. Para nosotros siempre es un grato placer que usted nos acompañe y nos llene en sus hogares. Permita que la palabra del Señor sea la que nos transforme. Nos vemos en el próximo programa. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.